tengo que emplear mi ecuación donde el delta H depende de la temperatura. Entonces creo que ya habíamos visto el ejercicio, ¿no? En donde el intervalo era corto. Y creo que ahí fue donde nos quedamos. ¿Sí se acuerdan? Sí, ahí Sí, nos fue el último, profa. Sí, fue lo último. Entonces nos falta ver ahora cuando ya no tengo 25 grados. Un intervalo corto y no lo tengo a 25, lo quiero a un intervalo más grande y arriba de 500 grados, ¿verdad? Que el problema decía que lo iba a calcular a 800 grados. Sí, profesora. Entonces, ya habíamos visto esta parte en donde calculamos la constante con esta ecuación porque era 200 grados, es un intervalo corto de temperatura y no rebasa los 500 grados. Entonces aquí podemos nosotros calcular la constante de equilibrio a otra temperatura, ¿verdad? Despejándola de esta ecuación. Y entonces por medio de esta ecuación, calculando el delta H de reacción, nosotros podemos calcular la constante, ya que esta ya la podemos calcular con el delta G, ¿verdad? A condiciones estándar. Y la temperatura de 298 grados Kelvin. Y estos serán los 200 que nos estaban dando. Y entonces obteníamos nuestro valor de Kp. O sea, la temperatura a otra, nuestra constante a otra temperatura. ¿Sí? El delta H, pues ya sabemos que lo podemos calcular con reactivos menos productos menos reactivos, cada uno multiplicado por su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Miss, Sí, dígame. ¿Cómo sabemos cuáles son intervalos grandes o pequeños de temperaturas? Pues de 200, 300 grados, ¿sí? Ok, gracias. Entonces, nosotros tenemos, ¿y por qué en esos intervalos cortos? Ah, porque en esos intervalos cortos, esta es una ecuación de una línea recta. O sea que en ese intervalo corto de temperatura, yo puedo decir que se está comportando como una línea recta, mi constante en función de la temperatura. Esta es la B, ¿verdad? Esta es la B de la intersección de la recta y T2 es la 1 en T2 es la X, ¿verdad? A cada temperatura le corresponde una constante. Esta sería la Y y esta sería la X. Y esto, por esto, ¿verdad? Sería mi pendiente, ¿sí? Entonces, como ven, por eso en intervalos cortos, yo puedo considerar que se trata de una línea recta, ¿sí? Y entonces encontrábamos el valor de la constante. Y si ya tengo el valor de la constante, puedo encontrar que la cantidad de cada especie que hay en ese momento a esa temperatura en ese punto de equilibrio. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo Kp y ahora tengo una temperatura de 800 grados centígrados? Ya no es un intervalo corto de 25 a 800, ¿verdad? O de 298 a 800 grados centígrados. Ahora es un intervalo grande, ahora pasa de los 500 grados y ahora ya no puedo decir que este delta H no depende de la temperatura. Y por allá en termo básica se vio que el delta H, cuando depende de la temperatura, va a ser igual al delta H a condiciones estándar, más la integral de delta Cp por dt, ¿verdad? Entonces yo tengo que sacar mi delta Cp de la reacción para poder meterlo aquí. Entonces, el delta Cp a condiciones estándar sería 2 por el Cp del HCl, 1 por el Cp
del H2 y 1 por el Cp del cloro. Esto fuera si el Cp no depende de la temperatura. Pero, ¿qué sucede? Que ya estamos a temperaturas muy altas y el Cp también depende de la temperatura. Entonces yo tengo que poner la forma en que el Cp depende de la temperatura. Y digo, bueno, delta Cp entre R es igual al delta A más delta B por T más delta C por T cuadrada. Eso es lo que dicen que así se comporta mi Cp generalmente, aunque hay inversos, ¿verdad? Delta B entre T o delta C entre T cuadrada. Pero la mayoría se comporta de esta manera. Ah, bueno, pues entonces tengo que ir a tablas de las constantes del Cp en función de la temperatura. Y encuentro que la A para el hidrógeno vale 3.4958. La B para el hidrógeno vale menos 0.106 por 10 a la menos 3. Y la C vale 2.419 por 10 a la menos 7. Así, consulto cada una de las constantes, de los valores de las constantes de mis especies, ¿verdad? Para poder hacer mi delta A. Entonces, para obtener el delta A de la reacción, yo tengo que hacer lo mismo, productos menos reactivos, multiplicados por su coeficiente estequiométrico. Entonces será 2 por la 2 por la constante A del ácido clorhídrico o del HCl. 1 porque su coeficiente es 1 del valor de A del hidrógeno, 1 porque también es 1 el coeficiente estequiométrico del cloro, ¿verdad? Y entonces sustituyo valores, hago mi operación y ya tengo el delta A de la reacción. Ahora voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero para obtener ¿quién? Para obtener el delta B de la reacción. Ahora voy a multiplicar otra vez su coeficiente por el valor de sus constantes. Hago mi operación y ya obtengo el delta B de la reacción. Hago lo mismo para la constante C, ¿verdad? Multiplico por sus coeficientes cada una de sus constantes. Hago la operación y obtengo el delta C de la reacción. Entonces ya tengo delta Cp entre R, ¿verdad? Delta Cp de la reacción entre R, y yo sé que es igual a esto. Aquí no tienen ninguna unidad las constantes, pero si yo multiplico por R, R le va a dar el valor a todo esto, ¿verdad? Bueno, el valor y las unidades. Entonces tengo que multiplicar la R por todo esto que tengo aquí. Y tengo la constante A, tengo la constante B y tengo la constante C multiplicada por T y multiplicado por T cuadrado y lo multiplico por este número, ¿verdad? Que son unidades de Joule, mol, grado Kelvin. Entonces multiplico el número por este, multiplico el número por este y multiplico el número por este. Y afuera me queda Joules por mol, grado Kelvin. Quiere decir que mi delta Cp, ya todo esto tiene estas unidades. Joule por mol por grado Kelvin. ¿Hasta ahí está entendido? Sí, profesora. De momento Bueno, todo bien. ok. Entonces ya tenemos el delta Cp en función de la temperatura. Y mi ecuación dice que la integral del logaritmo de Kp es igual a la integral de delta H por dt entre T. Bueno, pues entonces vamos a meter a nuestro delta H dentro de la integral, ¿verdad? Porque el delta H ahora depende de la temperatura y la R es una constante, la sacamos afuera, aunque aquí no la puse, es delta H en R, ¿verdad? La saco afuera porque esa es una constante.
Entonces, la integral de la derivada del logaritmo de Kp va a ser igual a 1 en R integral de T0 a la temperatura que yo quiera, pero el delta H en función de la temperatura. Y el delta H en función de la temperatura es delta H estándar más la integral de delta Cp por dt, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a meter lo que sacamos de delta Cp, integral de T0 a T de delta H0 más la integral de delta Cp, pero delta Cp en función de la temperatura es delta A más delta B más el delta Ct cuadrada. Todo entre T cuadrada y todo multiplicado por dt, ¿sí? Hacemos la integral de este lado y me va a quedar logaritmo de Kp2 menos logaritmo de Kp1, ¿verdad? 1 entre R, que fue lo que saqué, ¿verdad? Ah, aquí me falta el paréntesis cuadrado fuera de la integral. Integral de T1 a T2, ¿verdad? Y este por este lo multiplico y me queda integral. Bueno, todavía no lo multiplico, ahorita lo multiplico. Voy a separar, aquí hay un signo más. Entonces yo puedo decir delta H0 entre T cuadrada, más la integral, ¿verdad? Y voy a integrar esto. No tiene límites, ¿sí? Y la constante que me salga de la integral, pues digo que la meto en estas integrales y no hay ningún problema. Sin límites, la integral de delta A, ¿verdad? Por dt, ¿quién es? Delta A por t, ¿verdad? La integral, porque aquí está la integral, ahora que hay un signo más, también tengo que poner la integral. Integral de delta B por t por dt, ¿quién es? Ah, pues la delta B sale fuera de la integral, ¿verdad? Y me quedaría integral de t por dt es t cuadrado sobre 2, pero aquí también le pongo esa otra constante, ¿sí? Digo que le pongo esa constante. Entonces, delta C, integral, ¿verdad? Integral de delta C por t cuadrada. Sacamos el delta C de la integral. Integramos t cúbica. Me va a quedar, ¿por qué? Porque la integral de x a la n por dx es x más 1, ¿verdad? Entre n más 1. Entonces, si aquí está el cuadrado, pues aquí me queda el cubo, ¿sí? Y ya tengo la integral de las constantes. Esta integral realicé. Bueno, entonces ahora sí, ya tengo delta h entre t cuadrada, la integral que ya la realicé, entre t cuadrada y todo multiplicado por dt. De este lado pues dice la integral 1 en R, que es una constante, y me falta otra vez el paréntesis, ¿verdad? Debe haber doble paréntesis. Pero bueno, también se sobreentiende que esto está multiplicando a todo. T1 a T2. De delta H entre T2, ¿verdad? Y aquí voy a simplificar las temperaturas. Una T arriba y una T abajo cuadrada, se va esta con esta y me quedaría delta A entre T. Más delta B, T cuadrada entre T cuadrada, se van y solo me quedará delta B. Delta C por T cúbica entre T cuadrada, se va la T cuadrada y nomás me queda T, ¿sí? Ah, bueno, pues entonces ya simplifiqué ahorita todo este término. ¿Hasta ahí está entendido? Maestra, tenía una duda en la integral, esa, en la de arribita, porque ¿Cuál? al aplicar la fórmula donde se suman los exponentes y hacia abajo, ¿dónde quedaron los denominadores de las fracciones? Se supone que se meten a las constantes, se toma como constante, ¿sí? Ah, ok, ok, ok. Bueno, Gracias. además no lleva, sí lleva, ¿no? Las de abajo,
Pero acuérdense que cuando se hace una integral sin límites, al último que se hace la integral, se pone más una constante. Esa constante, porque hicimos la integral sin límites, también se mete aquí en estas, decimos que se mete aquí en estas constantes, ¿sí? A final de cuentas son constantes. Bueno, ahora sí vamos a hacer la otra integral, la de afuera, ¿verdad? De T1 a T2. Y tenemos que ir haciendo la integral por cada uno de los términos, ¿sí? Ok, entonces vamos a realizar esa integral. Y despejamos de aquí el logaritmo de KP1 y lo pasamos para acá. Estaba restando, pasa sumando. Más 1 en R que multiplica a todo, ¿verdad? Porque es la constante. Y la integral de delta H entre T cuadrada por DT es igual a ¿quién? A delta H 1 entre T menos 1 entre T2 más delta A logaritmo natural de T2 en T1, porque aquí sería integral de delta A por dt entre t, y la integral de dt entre t es logaritmo natural, y sus límites son T2 en T1, sería límite superior entre límite inferior, T2 entre T1. Luego la otra integral, la integral de delta B por dt, sale fuera de la integral a delta B, y solo me queda integral de dt, que va a ser T2 menos T1, límite superior menos límite inferior, ¿verdad? Y aquí está, delta B, T2 menos T1, más 2 veces delta C por T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos aquí la ecuación. Ya tengo cuánto vale KP1 a 25 grados. Sé el valor de la R que debe estar en unidades de energía. En las mismas unidades con las que calculé mi delta H, ¿verdad? Entonces ya tengo delta H, tengo 1 en T1 menos 1 en T2, tengo mi temperatura 1, que son 25 grados, y tengo mi T2, que son los 800 grados centígrados, pero hay que pasarlos a Kelvin. Ya tengo el valor de delta A de reacción, el logaritmo natural, conozco mis temperaturas, tengo mi delta B de reacción y tengo mi delta C de reacción. Entonces ya tengo todo, ya puedo evaluar mi constante, ¿verdad? A la temperatura de 800 grados. Y si ya tengo el logaritmo de esa constante, pues le saco el antilogaritmo y ya tengo mi constante a 800 grados. ¿Sí? Entonces, pues sería cosa de sustituir los datos y calcular la constante. Y si ya tengo la constante a esta temperatura, ahora ya puedo yo calcular el grado de avance, y si calculo el grado de avance, ya puedo calcular las especies, la cuánta o la cantidad de especies que está presente, ¿verdad? En ese punto de equilibrio a esa temperatura. Entonces, esta es la forma en que yo puedo calcular la constante a otra temperatura, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, en su cuaderno, ¿verdad? En su cuaderno, y vamos a, y vamos a hacerlo, ¿no? Paso a paso. ¿Qué les parece? Sí, maestra. Bueno, entonces vamos a... Ok. A ver, pero ¿por qué no nos ganen las carreras como el otro día y ya no les pude decir, ¿verdad? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque, miren, quedamos en que las series son requisito
para presentar examen, ¿verdad? Y hay varias personas que no han entregado nada, nada. Entonces yo quiero saber, o yo quisiera, o les voy a decir, voy a nombrarlos a ver si están, ¿verdad? Porque miren, ahorita en clase hay 54 y en el Classroom están, están 59 personas. En lista que me mandó Servicios Escolares hay 60 personas. O sea, no coincide ni el número de personas que está en el Classroom. De las que están en lista faltaría alguien de anotarse a Classroom. De las que están en Classroom, solamente hay 54 presentes a hoy, ¿verdad? Bueno, a lo mejor a alguno no le sirvió el internet o lo que ustedes quieran, pero es más o menos el promedio que está. Y ya hay personas que no han entregado nada. Y yo digo, bueno, si dijimos que las series son requisito para examen y no han entregado nada, pues quiere decir que entonces ya se van a ir a primera vuelta con estos temas, ¿verdad? Ya se van a ir a primera vuelta porque les van a faltar series. Bueno, entonces, si no tenían la intención de cumplir, pues yo digo, ¿para qué se anotaron? Están perdiendo una oportunidad. Tienen claro derecho al recurso, pero ¿quién les garantiza que en el recurso van a pasar? Si no pasan, ya no tienen derecho a inscripción y tienen que pasarlo en un extraordinario. Y los extraordinarios, pues no son fáciles, ¿verdad? Y luego ya quieren que les abran extraordinario largo. Y ya les empiezan a poner muchos peros que no se puede y que no. Y después no se pueden inscribir al siguiente bloque, al siguiente bloque que sigue, porque deben materias, ¿sí? Y una de ellas, pues, es termodinámica. Entonces, están a tiempo de remediar esto. Pero si no, pues se hubieran dado de baja. Y lo malo es que ahorita ya no hay altas y bajas, ya se pasaron, ¿sí? Ahora, a lo mejor están confiados porque el semestre pasado, aún no entregando las series, yo les califiqué su examen, pero este semestre no va a pasar así, porque incluso muchos no hacían nada, se apuntaban en el equipo y sin haber hecho la serie y sin haber hecho el examen tenían la calificación del examen. Y solamente con algunas tareas, ¿verdad? Y algunas series que entregaron, lograron reunir un punto o dos. Si tenían 4 en el promedio de exámenes, con esos 2 puntos ya pasaban y tenían 6. Pero en este caso, ahora sí voy a tener que multiplicar mis exámenes, ¿verdad? Por punto, ¿cuánto dijimos que vale? 60% por punto 6. Y las tareas y todo lo que hagan, lo voy a multiplicar por punto 4, ¿sí? Entonces, ahora las series son individuales, precisamente para ver quién trabaja y quién no trabaja, aunque a mí me lleve más tiempo, ¿sí? Y los exámenes, les digo, todavía no sé si los voy a hacer individual o los hago en equipo. Y acuérdense que exámenes iguales divido calificaciones, ¿sí? Y pues hay muchos que me mandan cosas igualitas que su otro compañero. Y como yo no sé quién la hizo o quién realizó ese trabajo, pues mejor divido calificación, ¿sí? Entonces, no sé si se encuentre Bartolo Rafael Arcos. Bartolo Rafael Arcos.
¿No está? Y está en lista. Y es uno de los que pidió entrar al grupo. O sea, se dio de alta ahora en altas. ¿Sí? Entonces, si alguien lo conoce, díganle que se ponga abusado, porque si no, no va a pasar. Abigail Cruz Díaz. Sí, aquí estoy yo. Abigail Cruz Díaz Sí, necesita profesora. ponerse al corriente. Sí, sí, ya las series que había dejado se las subo a más tardar el sábado. Sí, ya las he estado haciendo. Ahora recuerden que solo por esta vez voy a recibir cosas pasadas, porque hay una fecha en la que tienen que entregar. Sánchez García Edgar. Sí, aquí estoy, profesora. También usted póngase al corriente, ¿sí? Axel Yael Espino. Aquí estoy, profesora. También usted, ¿sí? Sí, Póngase al corriente, por favor. La Bastida Mondragón. Aquí estoy. También póngase al corriente porque si no, pues ya va a estar en primera vuelta. Payares Fernández. Payares Fernández. ¿No está? Y también está en lista. Sí está en lista. ¿Sí? Eric Martínez Figueroa. Igual le digo lo mismo, póngase al corriente. ¿Sí? Carlos David Medina. presente. Lo mismo, póngase al corriente, ¿sí? Sí. Roberto Morán. Aquí estoy. Igual, póngase al corriente. Sí, profe. Luis Ángel Ramírez García. Aquí, profesora. Igual, póngase al corriente o quiere irse a primera vuelta. Julieta Montserrat Ríos. Julieta Montserrat Ríos. No está. ¿Sí? Axel Ruiz Sánchez. Axel Ruiz Sánchez. Bueno, él Creo no que está tenía en problemas lista. de conexión, Miss. ¿Quién, Axel? Sí, Pero no lo tengo en lista. Es que apenas pero Eli, ajá, apenas se dio de bueno, alta. Ah, de los que dieron de alta, que les ajá, dijeron que luego van a aparecer. Salazar, no, él no, perdón. Antonio Flores, Presente yo. póngase al corriente también. Sí, profesora. Uriel Vega, aquí estoy, profesora. igual, póngase al corriente, Sí, ¿sí? Bueno, son las personas que tienen que ponerse al corriente si no quieren irse a primera vuelta, si quieren sacar buena calificación o si quieren pasar su curso, ¿sí? Estamos muy a tiempo, por eso me urgía hablar con ustedes esto, porque ahorita todavía es tiempo, ¿sí? Todavía no hacemos ni el primer parcial, pero una vez haciendo el primer parcial, sacando ya calificaciones y eso, pues ya cada vez se les va haciendo más difícil y ya no voy a dar oportunidades, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un problema, ¿sí? Vamos a hacer un problema de constante de equilibrio y vamos a
a calcular, ¿verdad? Cada uno de los términos. Entonces vamos a decir que tenemos la siguiente reacción. Vamos a decir que tenemos, déjenme ver si no sale. Bueno, a ver esta. Vamos a decir que tenemos la reacción de CO, gas, más Profesora, no está compartiendo H2. pantalla. 2O. No estoy compartiendo, ¿verdad? Entonces ahorita lo compartimos. Ahora sí. Entonces, más H2O gas. También es gas. ¿Qué me da? Bueno, ¿qué me da? CO2 gas más H2O, H2, perdón, H2 gas. Ahí está mi reacción. Y vamos a decir que me piden calcular en el inciso A, me piden calcular el delta H, ¿verdad? El delta H a 150 grados centígrados. ¿Sí? Y luego me piden calcular en el inciso B el delta H, pero no, aquí no. Vamos a ponerle aquí la concentración en el equilibrio a 800 grados Kelvin. No, 700, puro 800. 700 grados Kelvin. ¿Sí? No le borramos porque ya estamos haciendo cochinaditas. Entonces decimos que la concentración en el equilibrio a 800, otra vez 800, dame paciencia, señor. A 700, ¿sí? A 700 grados centígrados. Y aquí vamos a decir que no quiero el delta H. Quiero la concentración también, ¿sí? Quiero la concentración a esa temperatura de cada especie, ¿verdad? En el B que está pidiendo Miss, En el B, la concentración, o, bueno, no vamos a llamarle concentración, vamos a decirle los moles de cada especie, ¿sí? Los moles de cada especie a 150 y los moles de cada especie a 700 grados, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle mejor. Inciso A, los moles de cada especie en el equilibrio a 150 grados centígrados, ¿sí? Y en el inciso B, igual. En el inciso B, los moles de cada especie
los moles de cada especie en el equilibrio a 700 grados centígrados. Ese es el problema, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos que tener para poder nosotros realizar todo nuestro problema? Según lo que ya hemos visto. Pues yo podría hacer una tablita, ¿verdad? Voy a hacer una tabla. Y ya me están pidiendo todo eso. Yo voy a generar una tabla en donde ponga la especie, ¿verdad? Y voy a poner CO, gas. Voy a poner agua, H2O, gas. Voy a poner CO2, gas. Y voy a poner H2, gas. Todas esas son mis especies. ¿Qué necesito? Necesito de datos su delta H a condiciones estándar. Inmediatamente de esta tabla yo sé que este vale 0, ¿verdad? ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesitamos? Necesito el delta G a condiciones estándar de cada una de las especies y yo ya sé que este vale 0. ¿Qué más necesitamos? Necesito el CP, ¿verdad? De cada especie, pero en función de la temperatura, porque estoy viendo que, ¿qué? Que me están pidiendo a 700 y que ya es una temperatura alta, ¿verdad? Ya rebasa de los 500 grados. Entonces ya no puedo decir que no depende de la temperatura, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos consultar las tablas en donde viene el CP y yo necesito calcular ahora el CP para cada una de las especies, ¿sí? Que son estas mismas que están acá arriba. Ay Dios, ya me voy derechueca, ¿verdad? Y voy a consultar la A, la B y la C. Para el CO2, para el hidrógeno y para el oxígeno, ¿verdad? Entonces el CP de cada uno, pero su constante A, B y C. Ya tienen sus tablas, así es que búsquenlos y me dicen. Me van dando sus valores para que podamos llenar nuestra tablita. ¿Sí? Y yo les voy a preguntar aquí, les voy a dar un tiempo para que busquen los valores en los libros que les he mandado, en el apéndice, ¿sí? En las tablas que les he mandado. Y yo les voy a preguntar al azar qué valor encontrar. ¿Sí? Para que así todos trabajemos. Porque si no, pues nada más yo lo voy a hacer y sale lo mismo que si les pusiera la presentación. ¿Sí? Y yo quiero que lo hagamos todos. Entonces tienen 10 minutos para consultar los valores. ¿Ya copiaron la tablita? Un momento, Ya. profesora. Entonces, en la serie en los problemas que también pide la concentración se refiere a los moles de cada Claro, especie.
Sí. Ah, ok, gracias. Maestra, una pregunta ahorita que mencionaron lo de la serie. Ujú. Es que en un problema habla de un porcentaje dice porcentaje de conversión. Eso Ah, se pues ya le refiere, está dando la conversión. ajá, pero eso se refiere a cómo se desarrolló la reacción o a qué se refiere ese porcentaje. Ahorita lo vemos. ¿Sí? Vale, está bien. Gracias.
Miss, disculpe, tengo una duda. ¿Ya tienen los datos? Miss, de hecho, yo le quería preguntar algo. ¿Qué pasó? Es que en una tabla que nos acaba de subir, las unidades de A es bar litro cuadrado sobre mol, pero en una tabla que nos subió el semestre pasado, las unidades son litro cuadrado bar sobre mol cuadrado. O sea, las unidades son diferentes, entonces como que cuál sabemos A ver, usar. las constantes A, B y C no tienen unidades, porque cuando viene la tabla de A, B y C, dice CP en R. ¿Sí? Sí, profe. Está consultando otra, yo creo que otra tabla. Es que es una tabla que nos dio usted el semestre pasado, de hecho. Pues sí, pero no ha de ser esa.
Miren, aquí hay una tabla que viene en el Castellan. Aquí en el Castellan dice tabla 7.1. Capacidades caloríficas de los gases en función de la temperatura. Y dice CPNR A más BT más CT cuadrada más DT cúbica. Esta es la forma del CP en función de la temperatura, que es el que concuerda con lo que tenemos nosotros. Y el rango de temperaturas va desde 300 Kelvin hasta 1500 Kelvin, ¿sí? O sea, está dentro de nuestro rango de temperatura que estamos manejando. Entonces, mire, el valor de la A, ¿sí? Aquí está, el valor de la B, el valor de la C, ¿sí? Entonces, si aquí me dicen que mi reacción es el CO, pues tengo que buscar dónde está mi CO, cuánto vale la A, cuánto vale la B y cuánto vale la C, ¿sí? Aquí dice por 10 a la menos 3 y por 10 a la menos 7, pero fíjese que está abajo, B sobre este, o sea que cuando yo lo ponga, pues ya, esa es su potencia que tiene. Pero hay veces que no aparece B sobre 10, únicamente dice 10, pero a la menos 3, ¿verdad? A la 3, perdón, 10 a la 3, pero cuando yo lo ponga multiplicando, tiene que ser por 10 a la menos 3, ¿sí? Y aquí aparece nada más 10 a la 7, cuando yo lo ponga tiene que ser por 10 a la menos 7. Entonces, aquí, este libro yo se los mandé, el Castellan, ¿sí? O sea que tienen esta pequeña tablita. Aquí viene, o yo podría consultar el CO, el CO2, el hidrógeno, ¿verdad? ¿Y qué otro compuesto hay? El CO2. O sea, con esta tablita yo puedo sacar mis datos, ¿verdad? Para cada una de las especies y no tengo ningún problema, ¿sí? Pero tienen que saber buscar, porque si no, pues ya desde ahí están fritos. Y esto es del semestre pasado. Entonces les digo que las materias van seriadas, ¿sí? Y van seriadas por una razón, porque necesitamos conceptos que ya se vieron. Entonces, bueno, tendrán que repasar esto, ¿verdad? ¿Sí? Aquí viene cuando el delta H depende de la temperatura. Y aquí viene la tablita para buscar mis constantes A, B y C. Bueno, espero que no hayan tenido problema con buscar los delta H estándar y los delta G estándar. Necesito cargar. A ver, ya les puedo preguntar los datos. Y no, aquí nos vamos a estar todo el día nada más con los puros datos.
A ver, vamos a preguntarle. Antonio Flores, ¿cuál es el delta H del CO? Antonio, Aún no la tengo, profesora. Becerril García, ¿ya tiene el dato de delta H del CO? Menos 250. ¿Me pregunta o me lo da? Se lo doy. ¿En qué unidades? ¿El delta H en qué unidades está? En Jules Mol, ¿no? ¿En Joule Mol? Yulmol, ¿Cuánto me dijo? Yo encontré menos 110.525 kilojoules sobre mol. Claro, Igual. ese sí es. Sí, yo también. Yo también encontré eso. Entonces, entonces ya tenemos el dato. Yo no escuché cuál era. ¿Lo podría repetir? Menos 110.53 kilojoules por mol. 525. ¿Dónde? Menos 110.525 kilojoules sobre mol. Ujú. Voy a enseñar la tabla que está atrás en el Castellan, en el apéndice. Ahí vienen los valores de delta H estándar, de delta S estándar y de delta G estándar. Y de los CPs. Nada más que voy despacio porque yo quería pasarme rápido al final, al apéndice, y mi máquina se vuelve loca y me pone todo blanco, ¿sí? Entonces estoy yendo entonces, rápido pasando las páginas, ¿verdad? Y hasta donde me aguante, pasarle rápido. Así no se vuelve loquita. Y es más, para que ustedes no estén cada rato así, pasando, pues a lo mejor la pueden imprimir, porque sus compañeros en clase presencial es lo que hacen, tener una libreta de todas las tablas que van necesitando. O hacer un archivo, ¿verdad? Sacarle una foto a la página donde está la tabla y hacer un archivo de tablas. Y así ya no están, como ahorita yo yéndome hasta el final donde está el apéndice, sino ya tener la tabla en donde están mis datos. Y tienen que saber identificar bien qué tablas son las que van a buscar, qué datos es el que yo ando buscando. Porque si ponen otro dato que no es, pues su problema va a estar mal. Y tienen que poner en qué unidades la consultaron, porque si me dicen ahorita como un número y no me dicen en qué unidades está, pues entonces está mal, porque esa constante no va a ser lo mismo, ¿verdad? En unas unidades que en otras.
O sea, ese delta H, si no me lo dan en kilojoules, si me lo dan en joules, ya cambió, el punto decimal está corrido. Si me lo dan en calorías, pues ya será otro número diferente, ¿sí? Entonces hay que poner el número y en qué unidades está, ¿sí? Entonces ya ven que el problema lo tenemos que empezar desde saber buscar mis datos. Si yo no sé buscar mis datos, ya perdí mucho tiempo. Imagínense en un examen. Por eso son las series, para que ustedes vayan viendo en dónde van a consultar sus datos, dónde están sus datos, para que cuando hagan su examen, ustedes ya tienen a la mano, ¿verdad? Sus herramientas que van a necesitar. Porque si no, imagínense en un examen, yo ando buscando en diferentes libros, en diferentes tablas, en dónde están, y ya perdí tiempo. Cuando yo ya sé de qué se trata mi examen, y cuando yo ya sé cuáles son mis herramientas que debo de tener, ¿sí? Miren, aquí en el apéndice del Castellan, ¿verdad? Al final, aquí viene en el apéndice 9, ¿verdad? O en el apéndice 15, no es 15, es que apéndice 5, de propiedades termodinámicas a 298.15. Sí, o sea, las condiciones estándar. Y aquí viene delta H, delta G, entropía y el CP. El CP cuando el CP no depende de la temperatura, ¿sí? Cuando el CP no depende de la temperatura, pues aquí están sus valores para cada uno de mis compuestos, ¿sí? Y entonces, si yo busco aquí y aquí arriba me está diciendo en qué unidades está, en kilojoules por mol, en kilojoules por mol, en kilojoules por mol grado Kelvin. No, este es en joules, mol grado Kelvin, ¿sí? Entonces, aquí es donde tengo que buscar y busco el CO, ¿verdad? En dónde está mi compuesto que yo ando buscando. Entonces lo busco y veo cuál es el valor que le corresponde, ¿verdad? Al CO, al CO2, ¿sí? Al agua, aquí está agua líquida, agua gaseosa, ¿sí? H2O, gas, aquí está su valor de delta H y aquí está su valor de delta G, ¿sí? Si mi compuesto no se encuentra en esta tabla, bueno, pues tendré que buscar a ver en qué tabla se encuentra. ¿Sí está entendido? Aquí está para el CO. CO gas 110.53 en kilojoules por mol grado Kelvin. El delta H. Y el delta G, ¿verdad? El CO menos 137.15 kilojoules por mol. Entonces aquí están mis datos que yo necesito, ¿sí? Si yo no quiero andar consultando, bueno, pues entonces voy a recortar esta parte, ¿verdad? Y la voy a copiar y la voy a pegar en otro archivo que nada más tenga esta tabla para cuando yo la requiera. ¿Sí? ¿Ya quedó entendido? A ver, no oigo que me contesten sí o no. Sí, Maestra. profesora. Sí, profesora. Porque les digo, si no saben buscar sus datos, pues entonces no van a poder trabajar. Y eso pues está muy mal. Entonces vamos a seguir compartiendo nuestra
presentación para seguir haciendo nuestro problema. Entonces, van a buscar sus datos, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a poner para el CO, tiene un valor de 29. Perdón, ese no es. El delta H para el CO tiene un valor de menos 110. ¿Punto qué? Punto 53. Sí, ay, ya hice los números muy grandotes. Menos 110.53. Sí, era lo que decía. Y todo esto está en, ¿qué dijeron? En kilojoules por mol, ¿verdad? Luego para el agua es menos 228.59. ¿Sí? Para el CO es menos 393.51. Y ya sabemos que para el H2 vale 0, ¿sí? Ese es nuestro delta H. ¿Qué más nos falta? El delta G, ¿verdad? A condiciones estándar. ¿Cuánto vale el delta G para el CO2? A ver, ¿alguien me lo dice? O yo pregunto. Menos 137.17. Menos 137.17. ¿En qué unidades están? Igual kilojoules sobre mol. Para dejarlos como... Igual, en kilojoules sobre mol. ¿El del agua? Menos 228.588. Menos 218. ¿Qué? 588. 509. Ah. 509. Punto 59. Punto 59. ¿Y el del CO? Menos 394.359. Menos 394.59. ¿Sí? Ya tenemos los datos. ¿Qué nos interesa? Tengo que calcular a fuercitas el delta H de reacción, que me dice que es ¿quién? La sumatoria de los alfa I, de los delta H y ¿de quién? De mis productos menos la sumatoria de los alfa I por los delta HI. ¿De quién? De mis reactivos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que si yo le aplico esa a mi ecuación, mi delta H de reacción va a ser igual ¿a quién? A mis productos, que va a ser el delta H estándar del CO2, ¿verdad? El CO2. No, su coeficiente es 1, pues no se pone, por eso no lo puse. Más el delta H también su coeficiente es 1, no lo pongo, del hidrógeno. ¿Sí? Menos el delta H estándar. ¿De quién? ¿Del monóxido? CO. No tiene tampoco, bueno, no le pongo coeficiente porque es 1, ¿verdad? Más el delta H estándar. ¿De quién? Del agua. Del H2O. Como ya tengo sus datos, yo ya puedo sustituir.
pues yo sé que vale 0. El delta H de esa reacción, ¿a qué sería igual? Al delta H de CO. ¿Y cuánto vale el delta H de CO? Vale menos 137 punto, ¿qué dijimos? 17. No, menos 110 punto. Es que ese es el Ah, de sí, reactivos, perdón. ¿no? No, estoy Estaba viendo poniendo el del delta G. Sí. Sí, y es el delta H. Ok, ya lo borramos. Entonces, el delta H del CO, que vale 1000, ¿qué? ¿O no? ¿Cuánto me dijeron? Menos Menos, 110. menos 100, ¿qué? Profa, pero Menos no sería del 110. CO2. ¿No Del sería del CO. CO2? Ah, Ah, sí, disculpe. perdón. Sí, disculpe. Sí, menos 300. Menos Unos 300, ¿qué? 393 93 punto 500, punto 51. punto 51. ¿Sí? Y ya, más, ¿qué más? Aquí le podemos poner su unidad, ¿verdad? Kilojoules por mol. Pero también la puedo poner más. ¿Quién sigue? Del CO. El hidrógeno, pero ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? Entonces yo puedo poner aquí su unidad a este y su unidad a este y luego decir que esto vale 0. O se la puedo poner al final, kilojoules por mol, porque está multiplicando a este y está multiplicando a este, ¿verdad? Menos la entalpía del CO. Ahora sí, ¿cuánto es la entalpía del CO? Menos, ¿ciento qué? Y yo le entiendo ya mis grabatos. 110. 110.53. Punto 53. Más, ¿verdad? Pero tiene signo ¿qué? Es el CO más el agua. Tiene signo negativo. ¿Sí? Entonces menos. ¿Menos qué? 241.82. 241, ¿no me habían dicho 228? 228. ¿No era eso en la de 200. Gibbs? Ajá, Yo sí, No, en la es- de... Sí, estamos con la delta H. sí, pero se escribió mal desde el principio, profa. Ajá, creo que en la delta H es Ah, eso no me 241.82. habían dicho. Sí, es Entonces le borramos 241. aquí. sí, profesora. ¿Y cuál es su valor? 241.82. ¿Menos? Sí, menos ¿Menos? 241.82. Bueno, ahí me entienden, ¿sí? Menos. Ay, acá le tengo que borrar. ¿Menos cuánto? 241. .82. 241.82. Y igual al final le pongo sus unidades. Kilojoules por mol. Ahora, para sacar el valor de delta H estándar de reacción, pues voy a hacer esta operación. ¿Cuánto les da? Hay que sumar que 241.82 más 110.53. Me va a quedar un negativo, ¿verdad? Menos 352.35. Menos, ¿cuánto? 352.35. 52. Sí, ¿Ese ya es el 300. resultado final? ¿Qué es el resultado final? no es el de reactivos. O sea, bueno, solo hice la resta de reactivos. No, ya quiero el final. Ah, El ok. final es menos Menos 41.165 kilojoules sobre mol. Menos, ¿cuánto? Menos Menos cuánto? Menos 41. .165.
Ay, espérenme, porque no le puse el plumil ya. Menos 42. Menos 41.165. 41. Hijo, ya sería ahí una mosca, decíamos antes. ¿Verdad? Menos 41.165. 165 kilojoules por mol, ¿sí? Nombre y apellido, ¿verdad? Nombre y apellido. Si ustedes ponen puro número, cuando yo califique, esto está mal, ¿sí? Y todo lo que hagan está mal. Si por aquí no me ponen unidades, también eso está mal, porque yo no sé qué es lo que me están aquí sustituyendo. Y igual acá, cuando pongamos nuestros datos, tenemos que poner qué unidades son las que estoy poniendo. ¿Sí? Hasta aquí solamente hemos calculado el delta H de reacción. ¿Sí? Hasta aquí únicamente tenemos nuestro dato de delta H de reacción, que es igual a 41.165 kilojoules por mol. Negativo. Ahora, tenemos que hacer lo mismo, pero para calcular delta G. Ahora yo tengo que encontrar mi delta G estándar de reacción, porque es otro dato que necesito para hacer mi problema, ¿verdad? Entonces, si yo voy a necesitar ese dato, que ya sé de antemano que lo voy a necesitar, pues entonces debo calcular mi delta G de reacción. ¿Y ya que es igual el delta G de reacción? Pues ya sabemos que el delta G de reacción, ¿verdad? También va a ser ¿quién? La sumatoria de los alfa I, de los delta G I estándar de mis productos menos la sumatoria de los alfa I por los delta G estándar, ¿verdad? De cada especie I de mis reactivos. ¿Sí? Y como lo hicimos con el delta H, yo tengo ahora que poner mi delta G de reacción igual a la sumatoria de los alfa I. Ah, bueno, ya aquí ya vamos a sustituir, ¿verdad? Vamos a sustituir nuestra sumatoria. ¿Quiénes son los productos? Pues va a ser el coeficiente estiquiométrico, que es 1 y no lo pongo. Y voy a poner nada más delta G, ¿verdad? ¿De quién? Del CO2. Más, su coeficiente es 1, tampoco lo pongo. Delta G, ¿de quién? Del hidrógeno, ¿verdad? Claro, todos están en estado gaseoso. Esto menos el delta G estándar del CO más el delta G estándar del H2, ¿verdad? En forma de gas están los dos. De mis productos, ya no tengo más productos. Ahora hay que sustituir los valores que ya tenemos, ¿verdad? Los valores que ya tenemos y entonces ponemos nuestro delta G de reacción y sustituyen sus datos y me dicen qué valor les salió. ¿Sí? Me dio menos 28.618 joules sobre mol. ¿Ya todo el resultado? Ajá, sí, todo bien. Menos, ¿qué?
28,000 o, bueno, ¿en joules sobre mol o en kilojoules? En kilojoules ahorita. Ok, bueno, menos 28.618. Menos 28 puntos, Sí, me dio lo 600. mismo. Ajá, ¿600 qué? 18. 18. Y luego, Kilojoules por mol. Ya tenemos entonces ahora el dato de delta G estándar de reacción, que son menos 28.61 kilojoules por mol. ¿Sí? Ah, bueno, pues ya acabamos con delta H y delta G, ¿sí? Pero ahora también yo necesito calcular mis deltas A, porque son también cosas que yo voy a utilizar para resolver mi problema, ¿verdad? Y necesito yo calcular mi delta A de reacción, mi delta A de reacción, y eso va a ser igual a la sumatoria de los alfa I, de los AI, ¿verdad? De mis productos menos la sumatoria de los alfa I, de los AI, de mis reactivos, ¿sí? Que en este caso, el delta A de reacción va a ser igual al coeficiente del CO2, pero es 1, entonces nada más va a ser su constante del CO2, su constante A del CO2, más la constante A del hidrógeno, ¿sí? Menos la constante A del CO, también su coeficiente vale 1, ¿verdad? Más la constante A del agua. Y consultan sus constantes y ponen aquí el valor de sus constantes. Calculamos o en tabla revisamos las constantes de B, ponemos sus valores y después vamos a sustituirlos, igual que lo hicimos con delta G y delta H, para tener el valor de A, el valor de B y el valor de C, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener nuestro valor de delta A de reacción. Vamos a tener nuestro valor de delta B de reacción. Y vamos a tener nuestro valor de delta C de reacción. ¿Sí? Háganlo. Ya les dije en dónde pueden consultar sus valores de A, B y C. Y bueno, aquí le vamos a dejar y me van a subir cada uno la reacción con su tabla de deltas H y delta G, su tabla con su valor de CO, de la A para cada especie, de la B para cada especie y de la C para cada especie. Su cálculo de delta H de reacción, su cálculo de delta G de reacción, su cálculo de delta A, de delta B y de delta C. ¿Sí? Ahorita les voy a abrir en Classroom para que me lo suban, ¿sí? A más tardar el lunes para que el martes ya lo tengamos y entonces ya empecemos a calcular nuestras constantes de equilibrio para poder calcular nuestras especies en el equilibrio. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Sí, mis. Sí, Bueno, profe. ahorita les abro mi Classroom para que ahí suban sus cálculos de esto que van a hacer. Pues siquiera para que aprendan ahorita a calcular, ¿verdad? Sus deltas de reacción, ¿sí? Porque luego doy por hecho que ya lo saben hacer y resulta que desde ahí está el problema, ¿sí? Entonces,
Aquí le dejamos y nos vemos el martes. ¿Sí? Nos vemos el martes y el martes continuamos, ¿sí? Sí, profesora. Hasta el martes. Ok. Hasta el martes. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Bye. Buen Hasta fin de- luego, profesora. Hasta Gracias, luego, hasta profesora. luego. Hasta luego. Maestro, Sí, dígame. entonces lo que le había mencionado de lo del Ah, porcentaje, sí. eso lo investigamos después. Me recuerda la próxima clase si todavía no ve, no ha buscado, ¿sí? Porque también viene ahí en los libros, ¿sí? Y vienen problemas resueltos cuando dicen que les dan el porcentaje. Ujú. Vale, está bien, gracias, maestro. Bueno, y si no me pregunta, Sí, hasta luego. bueno, hasta luego.